a pasar que después, una vez que pongo en juego eso que diseñé, me encuentro con que me fui de tema en el sentido de que quise enseñarles 10.000 millones de cosas y no percibí que en realidad todavía hay otros saberes que no tiene y que necesito ir sobre esos más que sobre los que había pensado. O por ahí me quedé corta. Creí que esto que les iba a plantear no lo iban a poder resolver y resulta que la tienen recontra clara y entonces necesito revisar. Y revisar tiene que ver con poder ver esto que decía Agustina recién de los temas que elegí, de cómo ideé organizarlos y demás. Eso por una parte, digo, hay algo de esto que planteaba Fabi, del ida y vuelta, de poder revisar en situación lo que va sucediendo en función de las respuestas que voy encontrando en las otras. Eso por una parte. Y por otro lado, creo que quizás también muchas veces lo que puede llegar a suceder es que necesitemos investigar, leer, revisar algunas cuestiones de ese contenido específico que tenemos que enseñar, porque muchas veces también puede llegar a pasar de que no tengo muy en claro cómo enseñarlo o cómo diseñar una posible secuencia de temas o por dónde debería ir la cuestión con la enseñanza de ese contenido, que es lo que no me está permitiendo tomar algunas decisiones medianamente apropiadas de forma previa, ¿sí? Justamente es también el momento de poder revisar qué sé y qué no sé, y para enseñar hay que saber enseñar, digo, no hay nada que pueda apoyar mejor la práctica de enseñanza que el poder saber sobre lo que se va a enseñar. Entonces es también la posibilidad de poner en juego algunas cuestiones, ¿sí? Que no sea todo ensayo y error, ni tampoco que sea una cuestión de, bueno, listo, como yo sé un montón de handball y observé y creo que la tengo recontra clara con lo que observé, listo, yo implemento esto y no voy a revisar porque creo que con esto que diseñé ya está, la tengo clarísima. Y si lo que sucedió al momento de empezar a planificar las clases es revisar el proyecto, bienvenido sea, porque es un poco la idea de estos espacios, que se puedan ir haciendo esos nexos entre ir revisando lo que se fue construyendo. Digo, están revisando más allá de que no tengan un grupo delante, más allá de que no tengan la respuesta de los alumnos y las alumnas, en el diseño mismo están revisando las decisiones que tomaron. Entonces, me parece que eso es recontra rico y es interesante que no lo pierdan de vista. Y que si no nos hubiésemos planteado la posibilidad de armar un proyecto, no hubiese aparecido. No sé si querés aportar algo más o te iba a decir algo más. preguntar, con respecto al plan de clase, si algo no sucede como yo esperaba, ahí lo pondría en la autoevaluación. Y con respecto al proyecto, si hay algo que después de mis 2 meses de prácticas no sucedió o tuve que revisarlo, ¿dónde dejas plasmado o cómo sería? Respecto de esto último, si toman la ficha de cátedra número 1 donde está el proyecto, fíjense que el cuadro de temporalización tiene una columna que dice temas proyectados, que es la que utilizamos para diseñar el proyecto, y al lado hay una que dice temas realizados. Si hay algo para revisar y lo quiero asentar en algún lado para que me quede el registro de por qué fui tomando las decisiones que me llevaron a cambiar algunas cosas, ahí está, en esa columna. Y me parece que entre esas dos columnas, temas proyectados y temas realizados, entra el encuentro de Zoom de ayer, ¿sí? Estrategia de enseñanza. Y en este sentido también poder revisar algo de lo que decía Agustina también me doy cuenta que algo no funciona, lo pongo en la reflexión y análisis del plan de clase. La reflexión y análisis del plan de clase, en el marco de esta materia, les pedimos que la escriban. En realidad, la reflexión y análisis sobre la práctica de enseñanza está siempre. Escriba o no escriba un plan de clase, escriba o no escriba un proyecto. Digo, cuando me paro frente a un grupo y pongo en juego un proceso de enseñanza, en el durante voy analizando lo que va sucediendo y en el después también, por más que no lo escriba. Dieron una clase y se van pensando, che, esto que propuse no funcionó, por qué no funcionó, qué podría recuperar, qué podría revisar de lo que tenía pensado para la próxima clase. Ahí hay una reflexión y análisis puesta en juego. En el marco de la materia les pedimos que la escriban porque es lo que nos parece que capitaliza la posibilidad de revisar algunas cuestiones.
Entonces, ahí justamente en esa situación en la que reviso lo que diseñé en función de lo que encuentro que funcionó o no funcionó, es donde se puede empezar a pensar en esta idea de revisar y de rever, poniendo en juego eso que diseñé, con lo que sucedió, con la toma de decisiones que se va poniendo en juego en el interior, ¿sí? Y por último, me parece importante volver a rescatar la idea de estrategia de enseñanza como aquello que permite no tener que esperar al final de la clase para revisar. Y en situación de clase me estoy dando cuenta que lo que yo tenía pensado previamente no está funcionando, pongamos en juego otras cuestiones para hacer funcionar la clase y no tener que esperar a la próxima. Un ejemplo muy claro, les propuse jugar al vóley 6 contra 6 y la pelota no pasa al otro lado. Voy a esperar a la clase que viene para abordar eso que no está sucediendo porque me doy cuenta que lo que yo pensé no funciona, no. La estrategia de enseñanza me pone en juego la posibilidad de poder revisar eso que yo planifiqué para que esa pelota que no pasa al otro lado logre ser pasada y ponga en juego la lógica del vóley. Entonces, desde ahí quizás es la posibilidad de poder pensar, insisto, en el proyecto, en el plan de clase, tienen espacios específicos donde sistematizar esas reflexiones, sin embargo, el interpelar y reflexionar la práctica de enseñar es una cuestión de todos los días y como bien decían hoy, se aprende y se va revisando todo el tiempo, durante la formación y después de la formación también. No necesitan escribirlo, más allá de que nosotros se los planteemos. Sí, es interesante. Gracias. A vos. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Parece que para pensar esta idea de lo que dijo Luisina, que se dijo el viernes también, el viernes pasado, para enseñar hay que saber de lo que se va a enseñar, ¿no? Y eso es importante. Creo que en este proceso del proyecto, en esa instancia, cuando definieron la intencionalidad educativa bimestral, y desde allí tuvieron que seleccionar o fijar los contenidos y seleccionar y organizar los temas, creo que ese fue el momento en los que quizás se han sentido interpelados, interpeladas, ¿no? Para decir, bueno, ¿y ahora qué? Porque tengo que dar handball y sé de handball, con este grupo específicamente, ¿no? ¿Sé de handball? ¿Y qué sé de handball? Yo voy a contar algo que me pasó a mí cuando revisé el apartado 3 del proyecto, el trabajo práctico 6, a mí me pasó que en muchas situaciones, frente a las diversas intencionalidades que habían puesto, y frente a la diversa elección de contenidos y selección de temas, en muchos momentos tuve que preguntar y consultar. ¿No? Porque por ahí ponían sistemas ofensivos individuales, ataque y defensa, sistemas ofensivos, y yo decía, ¿y esto es parte de esto todo? O por ejemplo, la triple amenaza de básquet, ¿es una situación técnica o es una situación táctica? ¿No? Y uno, digo, ustedes que pueden pensar, profesora, ¿pero qué está preguntando? ¿Cuántos años hace que está en la docencia? No, bueno, es también siempre una situación de aprendizaje para todos y de revisión de nuestros saberes. Son esas instancias, ¿no? Porque hoy se dijo algo, al principio creo que fue Matías, dijo algo sobre, yo lo asocié a esta idea de que la verdad no existe, ¿no? O sea, ¿qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿No? Lo vuelvo a asociar también a esto que dijo Luisina y a lo que Zulma sumó con las teorías de la enseñanza, ¿no? ¿Dónde estoy parada yo hoy en relación a las teorías de la enseñanza y dónde quizás está parado o parada alguien que está presentando su proyecto?
Entonces yo tengo que revisar desde la fundamentación dónde está parada y por qué me está diciendo eso con el contenido y con el tema. Y lo tengo que revisar. Y tengo que revisarme y tengo que ver desde qué lugar lo está diciendo y desde qué lugar yo voy a hacer mi aporte, ¿no? Situación de aprendizaje impresionante para mí, ¿no? Haber revisado todo eso. O sea, uno se revisa constantemente, constantemente. Ayer dijimos, nada es acabado. Nada, gracias a Dios. Nada es acabado. Todo está inacabado. Por eso seguimos acá. Y por eso seguimos debatiendo, ¿no? Sobre estas cuestiones. Pero, y gracias Luisina por permitirme, acá me retaron porque te pido perdón. Bueno, gracias, entonces, por dejarme intervenir, pero creo que no tenemos que la pregunta, por eso les insistimos tanto con las preguntas, que la pregunta es ese momento de aprendizaje que todos tenemos que valorar, que exista, ¿no? Por eso estamos todo el tiempo incentivando a que pregunten, no importa qué, que pregunten, ¿no? Y acá Pablo me está poniendo freno y dice, pero también puede pasar lo que contó el profesor Leo, que nos toque un profesor que justo sea profesor de handball y se fije más en la técnica y no en la llegada con los alumnos. Ahí se te lo dejo a vos, Luisina. Sí, ahí yo creo que configura una situación muy específica que es la de estudiante practicante, que se la encuentran solamente en este momento particular en el que tienen que llevar a cabo sus prácticas de enseñanza. Al momento de profes a cargo de un grupo, los que tienen y las que tienen la decisión son ustedes. Entonces, es necesario revisar todas estas cuestiones. Yo puntualmente, de lo que apunta Pablo, lo que creo que es interesante de esa situación es que cuando tengo un otro que me interpela, que me está todo el tiempo proponiendo otras formas, en este caso de enseñar, es una oportunidad para revisar todo lo que estuvimos planteando durante todo este encuentro, revisar, en el caso de la institución educativa, justamente los procesos instituyentes e instituidos, poder analizar desde dónde ese profesor está planteando lo que está planteando, desde su historia personal, como decía hoy Betiana, de por qué se para a pensar, sin hacer un análisis personalizado, pero hay toda una cuestión detrás de la toma de decisiones de ese profesor que está a cargo de ese grupo, que tiene que ver también con la institución. Entonces, poder hacer un análisis de lo institucional, poder hacer un análisis de los posicionamientos teóricos para enseñar, tener muy en claro qué posicionamiento voy a tomar, permite entablar diálogos en donde quizás eso que el otro está proponiendo a mí me pone a tener que revisar algunas cuestiones para poder fundamentar mi propio proceso de enseñanza y poder proponer otras cuestiones. Más allá de que en el caso de estudiante practicante, si el profesor dice las cosas son por A, no puedo ir por H, quizás tenga que ir sí o sí por A, pero incluso en esa situación es una oportunidad para pensar, para analizar, para reflexionar y para poner en juego algunas cuestiones. Saliendo del ejemplo de estudiante de practicante, estamos todo el tiempo teniendo que tomar decisiones de ese estilo y de otras también. No sé, Pablo creo que era que lo había planteado. Sí. No sé si va por ahí o no. O si querés aportar algo más, Pablo. ¿Querés abrir tu micrófono, Pablo? ¿No? Creo que es el Pablo que yo digo, ¿no? El que sí. Aportó. El que está de campera blanca. Adidas, ¿es ese Pablo? ¿Sí? ¿Ese ahí Pablo es el que...? Sí, ahí está, me puso que sí, que va por ahí, que va por ahí. Ahí está. ¿Algo más? ¿Otras preguntas? ¿Alguna intervención que quieran hacer con respecto a lo que está diciendo Lu?
Es interesante esto que recién dijo Luisina, ¿no? Porque están en este proceso de un montón de preguntas que les surgen como alumnos y alumnas practicantes.